En las páginas de la Biblia encontramos frecuentemente el tema de la profecía, de manera que Dios revela el futuro antes de que ocurra. El cumplimiento de estas profecías es un testimonio de la soberanía de Dios que controla todas las cosas y determina el curso de la historia. Esta profecía muchas veces es directa, pues Dios describe explícitamente ciertos detalles sobre la vida del Mesías. Pero asombrosamente, también encontramos profecías simbólicas, implícitas, en ciertos acontecimientos, lugares, personas e historias que apuntaban al Mesías, anticipando su vida y obra. Es de esta manera que podemos afirmar, por ejemplo, que los rituales y sacrificios en el templo anticipaban simbólicamente la obra de Jesucristo. Los animales inocentes sacrificados, celebraciones como la Pascua o la estructura misma del templo, por medio del cual Dios moraba en medio de su pueblo, apuntaba a realidades mesiánicas futuras. Ahora, mirando hacia atrás, nosotros podemos ver claramente que Jesús es el verdadero templo, Dios con nosotros, y su sacrificio es nuestra verdadera Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Sin embargo, todos los ejemplos proféticos que hemos visto hasta acá, ya sea explícitos o implícitos, los hemos encontrado en la ley y los profetas. Y recordemos cómo el Señor, al reprender a los discípulos de Maús, resume el Antiguo Testamento diciendo: todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es justamente esta última parte del Antiguo Testamento la que aún no hemos visitado, porque ciertamente la ley y los profetas anticipan a Jesús, pero usted comenzará a ver cómo los salmos también contienen profecía, al punto de que hay salmos enteramente mesiánicos, cuyo único propósito es declarar las glorias y padecimientos del Mesías, tan ricos en contenido como cualquier profecía y tan preciso en sus detalles como la misma ley. El libro de los Salmos, a menudo considerado el himnario de la iglesia judía, contiene profundas meditaciones que el pueblo cantaba y memorizaba. Y uno de los salmos mesiánicos por excelencia es el Salmo 2. Este salmo fue escrito por David, siglos antes del nacimiento de Jesús, y sin embargo pinta un cuadro vívido de la autoridad y el dominio del Mesías sobre todas las naciones. El personaje principal de este salmo es el ungido, de donde viene de hecho la palabra Mesías. Quizá usted ya lo sabe, pero Mesías significa literalmente ungido, y Cristo es la forma griega de Mesías. Así que cuando hablamos de Cristo, un término frecuentemente usado en el Nuevo Testamento, estamos hablando del Mesías, que a su vez es el ungido. Así que los tres significan lo mismo: Cristo, Mesías, ungido. ¿Y qué nos dice este salmo sobre este ungido? Los primeros 3 versículos dicen: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Dios comienza el salmo describiendo una conspiración global en contra de Dios y su ley. Él señala cómo las naciones y sus gobernantes, a pesar de sus obvias diferencias, los une una cosa en común: su rechazo por Dios y su ungido por el Señor y su Mesías. ¿Cómo responde Dios a esto? Continúa diciendo el salmo: el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión,
mi santo monte. Dios primero se ríe, se mofa, se burla entre carcajadas, porque conoce que sus intentos son vanos y están destinados al fracaso. ¿Puede acaso el hombre contender con Dios? Pero luego pasamos de la risa al terror, pues Dios declara sus intenciones de establecer un rey, su rey, sobre su santo monte. Continúa diciendo: ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vasos de alfarero. Dios consagra a su Hijo y ungido como Rey soberano, que tiene autoridad sobre las naciones y a quien pertenece el mundo hasta los confines de la tierra. Él describe a Jesús teniendo todo dominio y autoridad para poner y quitar reyes, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso mismo, el Salmo termina diciendo: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Es curioso que el Salmo termina describiendo a Jesús con esa imagen con la que a menudo estamos más acostumbrados. Ese Jesús bueno y compasivo que es refugio para los que en Él confían. Sin embargo, no debemos olvidar que Él también es previamente descrito como justo y santo, y su enojo puede resultar en naciones y reyes que perecen en la historia. Por eso, hace un llamado a la reflexión a estos reyes a considerar el costo, como bien nos enseñó Jesús en una parábola. Porque si no adoran al Rey y se alegran en Él y le honran, entonces perecerán en el camino. A menudo pensamos en Jesús como un débil y frágil hombre, y ciertamente se vistió de debilidad, se identificó con nuestras flaquezas. Pero no es ese Jesús al que adoramos hoy, porque Él fue revestido de poder en la resurrección, y como bien dijo a sus discípulos, toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Él fue recibido por el Padre en los cielos, se ha sentado a su diestra en las alturas, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pedro, atribulado y perseguido por las autoridades judías locales, quienes ya lo habían arrestado 2 veces, busca el favor y la gracia de este Rey soberano, al citar este mismo salmo para cobrar valor y seguir predicando. La congregación allí reunida dice: al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu, por boca de nuestro padre David tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos traman cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Fíjese cómo dice Cristo, pero como dijimos, se trata de la misma persona, el Mesías, el ungido. Porque en verdad, sigue diciendo Pedro, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ellos cobraron ánimo y fortaleza al ser testigos del cumplimiento de las promesas de Dios, al reflexionar sobre el significado de estas profecías. Recordemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que sus planes se cumplirán, pues Él es Señor de la historia. La historia de Jesús, revelada a través de las profecías, nos recuerda la gloria de Dios y su obra redentora en el mundo. Abracemos a Jesús como nuestro Rey,
y encontremos refugio en Él. Pero también pongamos atención a la reprensión del salmista, pues puede inflamarse de repente su ira. Que la tierra reciba a su Rey. Feliz Navidad a todos.